entendí yo acerca de Dios en ese texto. Lo tercero que yo les dije fue pongan el método devocional, pero es más correcto hacerlo en el método comparativo y de últimas el método devocional. Quien estamos en clase, por favor, respeta. Entonces, en este punto se resume todo en lo que es la aplicación personal, lo que es el método devocional, porque de nada serviría tener la palabra, aprender mucho, digamos, sobre la historia y la cultura, pero dejarlo solamente sin que eso tenga que afectar mi vida. La palabra es un organismo vivo. ¿De dónde yo saco esto? A ver, alguien que me diga, Maribel, ¿de dónde sacamos que la Biblia es un organismo vivo? La palabra, lo que me dice la palabra, un versículo, ¿puedo decirlo? Sí, Dice, la palabra es viva y poderosa, es más cortante que doble filo, que penetra hasta lo profundo de su ser. Ahí ya me está diciendo que es viva. Es viva. Entonces, la palabra no pasa de moda. La palabra no es una cosa, no es un objeto. La palabra es vida. La palabra tiene en sí misma vida. Entonces no puedo yo agarrar la palabra y estudiarla solamente desde el método arqueológico. Simon, no molestes. Le voy a dar la marca de la comida porque siempre como que lo o las gomitas que comen. Sí. La palabra es viva, la palabra no pasa de moda, la palabra siempre que una persona, cualquier persona la pudiera leer con la fe, con la actitud correcta, obviamente, en cualquier época, en cualquier siglo, en cualquier situación, la palabra como es viva tiene la gran facultad de transmitir vida al que la está leyendo, así la lea en diferentes épocas. Es la misma palabra que leyó, por decir, en la época de Spurgeon. Estamos hablando de que Spurgeon fue hace muchos años ya. Pero es la misma palabra que se leía en el primer siglo de la iglesia cristiana y tenía el mismo efecto en los que la escuchaban cuando era leída en público. A los que le llegaban los papiros y la leían sentían lo mismo que puede sentir una persona de esta época si se acerca obviamente a la palabra, entendiendo que ella es un organismo vivo, que tiene vida, que tiene el neustos de Dios. Sí, porque si la van a leer solamente como algo histórico o datos históricos, pues no va a pasar nada. Pasamos a lo que hablábamos el sábado pasado. El que se acerca a Dios es necesario que entienda, que crea, que tenga la convicción de que Él está ahí y que Él es el autor de esta bendita palabra. Y lo que les decía la vez pasada, es el único libro que uno se siente, tiene todo el privilegio, no tiene uno que ir al cóctel de lanzamiento, a la firma de autógrafos del libro, a la sesión de fotos, porque hacen lanzamientos los autores. Uno, para tomarse una foto con el autor del libro, le toca a uno estar ahí, hacer la fila, se lo autografean, pero este es el único libro que uno tiene la oportunidad de leerlo con el autor todos los días de su vida con él al lado para que él se lo explique a uno. Entonces, no podemos nosotros desconocer que hay mucha gente loca en este tiempo y que si la palabra se toma de una manera incorrecta, vive para acá. Solamente aplicando uno de estos, por ejemplo, el método arqueológico, pues la persona de pronto se enamora del método arqueológico y termina judaizándose, circuncidándose, vistiéndose los hombres con la ropa que se vestía en esa época porque era la costumbre de esa época y muchos se enamoran y quedan trastornados por esto. Ahora, el método teológico, obviamente Dios es el centro, Dios es el centro, Dios es el centro del universo y es teológico. Pero Dios es un Dios de orden y Dios nos mandó a nosotros a producir. Tanto así que en el Edén ellos tenían comunicación directa con Dios, tenían intimidad continua con Dios, pero el hombre tenía un mandato dado por Dios, ¿cuál era? Fructificar, ser productivo, multiplicar, trabajar, en otras, cuidar el Edén, tenía que hacer una labor. Entonces, si el hombre solamente gira Dios, 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 está bien, es válido, pero si no hace nada más, entonces está incumpliendo a Dios con lo que Dios lo mandó a hacer. Es como un ejemplo. Uno tiene un niño pequeño, entonces el niño, mamá, todavía mamá, y besuqueadera, y mamá,
que hay como una garrapata de suciedad, pues obviamente el niño no va a crecer, no va a comer, no va a hacer sus responsabilidades, no va a cumplir con lo que tiene que ya empezar a desarrollar, como así sea un niño pequeño que viene del jardín. Ustedes han visto niños que salen de jardín llorando porque el trauma del colegio el primer día y salen y se le pegan al papá o a la mamá llorando y quisieran andar como una garrapata todo el día y eso no es posible porque lo tienen que en algún punto ya soltar, siéntese a comer, cámbiese el uniforme, póngase los vocales, la plana, los palitos, lo que sea. De igual manera es la relación con Dios. Dios está con nosotros, pero Él nos dio un mandato a nosotros. Entonces el método teológico tiene que ir acompañado del método arqueológico, pero también tiene que ir con el método comparativo, porque yo miro toda la palabra y eso ya me da una visión más global y me abre el entendimiento para yo sentarme y luego decir, esto voy a aplicarlo a mi vida, al método devocional, me voy a sentar y voy a aplicar lo que aprendí a mi vida. Es sencillo, entonces si ustedes me dicen, Dios mío, esto está muy largo, entonces ¿cómo ustedes estudian la Biblia? ¿La leen por encima o cómo la van? Una pregunta, es que tú dijiste un orden que se debía aplicar. ¿Me lo puedes repetir? En este, es que en el orden del pensum viene arqueológico, teológico, devocional y comparativo. Pero ¿yo cómo lo hago? Yo uso los tres métodos y en el último método uso el devocional. Es el último. Miren, hay un error y mucha gente que cree que solamente se debe aplicar el método devocional. Y eso está mal. Está mal. Está pésimo. Hay gente que solamente se dedica a leer la Biblia y creen que van a aplicar el método devocional y creen que todo es para el devocio, o sea, todo es aplicación personal y eso está mal. ¿Cómo uno puede aplicar, cómo uno puede pretender aplicar la palabra sin estudiarla? ¿Cómo? No se puede. Es imposible. ¿Por qué? Porque entonces es donde la gente cae en esos desequilibrios y se fanatizan. Entonces la palabra, todo el tiempo tú tienes que estar estudiando en ese contexto, todo, lo que es la historia, la arqueología, que aprendo de Dios. Dios es mi centro, es mi todo, pero también debo comparar en la Biblia para ver de un mismo tema cómo me lo explica la palabra, porque de pronto si me quedo con un solo versículo sobre un tema y no tengo la capacidad de usar el método comparativo, entonces ustedes saben que ahí es donde la gente cae en sacar un texto de todo el contexto, lo excluyen del método comparativo y fundan sectas, religiones extrañas, doctrinas raras. Dime, Josito. Es que me generó confusión. El primero es el arqueológico. Ajá. Hay muchísima información, ¿sí? Pero entonces no sé por qué, digamos, historiadores llegan a indicar que este evento tan fundamental nunca sucedió y que Moisés libera al pueblo de Egipto, ¿sí? Entonces, los otros tres, bien, porque con la palabra los puede sustentar y todo, pero el arqueológico, ¿dónde usan una buena fuente? Porque mira, hay que buscar historiadores de la época que sean reales, por decir, bueno, hay varios que tienen renombre como Josefo, Eusebio, y mirar como los datos científicos. Entonces, con respecto a eso, hay un estudio que muestra desde la ciencia, desde lo que es la ciencia, cómo fue que logró liberar y sacar el pueblo, cómo es el tema de las plagas, porque uno se imagina que las plagas es un conjuro, o sea, porque en sí hay la tendencia mística por las películas o enseñanzas de la tradición, donde te muestran como un conjuro y a Moisés casi como el mago de Oz, con la bata larga, el pelo blanco, no sé qué. Y eso no es así, porque desde la ciencia hay una explicación más hasta sencilla, ¿sí o no? Donde un volcán se levantó, donde empiezan a explicar cómo fue que se cubrió, qué fue lo que le pasó a las aguas, y hay todo el estudio. Yo les voy a mandar el link si ustedes lo quieren mirar. Pero es espectacular ver cómo la misma ciencia explica las cosas. Dios mismo usó los fenómenos naturales para levantar cada plaga. No es como que tronó un dedo y salieron de repente y aparecieron por arte, sino que Dios usó lo que Él tiene. Usó la misma naturaleza, la movió para que ocurriera todo lo que ocurrió en ese tiempo de las 10 plagas. Y obviamente cada plaga que se estaba levantando
era un ataque frontal a una deidad egipcia. Y por la ciencia, por la historia, hay escritos antiguos, muy antiguos, que muestran, digamos, en el mar han encontrado piezas de carros errados, porque de las primeras civilizaciones que tenían carros errados eran los egipcios, y han encontrado, obviamente, eso súper destruido porque son solamente piezas. Igual, ahí va a haber también gente que se levante a decir que Cristo no murió, que Cristo se casó, que tiene la línea genética, que acá está el tataranieto del... O sea, como en todo, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cuáles son las fuentes que nosotros usamos para estudiar? Las Biblias de estudio que nosotros tenemos. Ahí está todo, ahí está todo. En los comentarios te citan descubrimientos arqueológicos, por ejemplo, tenemos la Biblia, tenemos la de la palabra, tenemos la de Spurgeon, tenemos la de, ustedes tienen una que es muy buena, otra que no me acuerdo cómo se llama, la Matthew Henry, pero tienen otra que es buenísima. En su casa, creo que es que no la has usado, pero esa es la negra, ¿cómo se llama? No, la palabra, hay otra. Ustedes tienen una que Una es muy buena, sí. la última que compraron. La última que compraron, que es buenísima, esa Biblia de estudio es genial. Esa, yo quisiera tenerla. Creo que no. No La mentira. negrita. Esa Biblia es espectacular. De hecho, creo que Marley es una de las Biblias que ella más usa para hacer las tareas porque ella la entiende y le gusta incluso más que la de la palabra. La de la palabra es una cosa espectacular. La otra vez se la estábamos dando a Nicolás porque viene la mitad de la Biblia es que la Biblia en sí, esa Biblia es cortísima, pero la tercera parte yo creo será Biblia. La otra es que la mitad sí es diccionario de hebreo y griego. Pero la Biblia en sí, la mitad de la cantidad de hojas que trae, por decir, la mitad es Biblia, pero la Biblia tiene estudio. O sea, eso es una cosa, eso es como cargar una biblioteca. Esa Biblia a mí no me falta en ninguno de mis estudios, yo la tengo siempre ahí. Yo ando siempre así, por la casa con una cosa, ¿cierto? Ando con una cosa, si ustedes me verán andando con todo. Todos los libros me los traigo, yo voy a la biblioteca, entonces mira, me siento. ¿Qué es lo que estoy estudiando? Entonces me siento así frente a la biblioteca y empiezo a sacar todo lo que yo, mis recursos, y ando así. Y yo ya les empiezo a poner, pero de la palabra que ustedes tienen, que esa la tiene también Mari, esa Biblia a mí no me falla, no me falta en ninguno de mis estudios, es buenísimo. Entonces digamos que ahí en esos comentarios es donde nosotros encontramos todo el sustento arqueológico, ¿sí? Ahí encontramos también la concordancia, porque ustedes leen un texto y ustedes mismos, aún por sencilla que sea la Biblia siempre tiene concordancia. Y lo manda a otro texto, siempre, porque sencilla que sea, si no sea ni siquiera de estudio, las Biblias todas tienen una concordancia, las más sencillas. Entonces tú ya tienes ahí el comentario de lo que estás leyendo, tienes la introducción al libro en las de estudio, tienes la concordancia, el método comparativo. Ahí ya abarca todo. Y lo último ya es el método devocional. Es en sí sencillo. ¿Cómo les recomiendo yo? Si ya ustedes tienen una colección de Biblias, por ejemplo, y ustedes van a leer ese texto, entonces, ¿qué hago yo si a mí me mandan a hacer esta tarea? Yo agarro el texto, lo leo unas 10 veces, pues lo leo varias, me lo pongo en audio, lo leo hasta que ya lo asimile, y luego cojo el texto y lo abro en todas las Biblias que yo tengo de estudio. Todas. Las pongo ahí. Pero aparte de eso, pues yo tengo una enciclopedia que me da comentario ampliado, verso a verso de toda la Biblia. Entonces la enciclopedia, tampoco me falta esa enciclopedia, me la cargo por todos lados. Entonces abro el texto en ese mismo y lo ubico en todo lado. Pero aparte de eso, tengo el libro que va por toda la Biblia, el libro que les mostré alguna vez, y entonces ahí ya voy, pero yo voy leyendo, sacando de todo lo que me gusta y voy cerrando. Voy ya pasando de un lado a otro. Yo leo, estudio, escojo lo que me sirve para lo que, porque hay cosas que a uno no le van a servir. O sea, hay cosas, si uno está estudiando algo, hay cosas que uno dice, no, pues esto es, en este momento no es lo que necesito. Entonces yo voy cerrando. Hay Biblias que tienen un comentario espectacular, grandísimo sobre el tema. Y hay unas que tienen un párrafo de algo que me parece súper obvio. Entonces yo digo, ok, ya listo, muchas gracias. Y ya voy haciendo así. Y luego la enciclopedia. Voy cogiendo la enciclopedia así, y voy cerrando y voy poniendo un lado. Voy pasando de acá para acá todo lo que voy leyendo.
Digamos que ese es el método que yo utilizo. Si a mí me hubieran mandado a hacer esa tarea, lo que yo hago es sentarme con todos mis libros y mis biblias de estudio y hacer eso. Pero también me pongo a mirar en el libro de usos y costumbres de tierras bíblicas, que esa es una bendición del libro, porque ahí también están los usos y costumbres dependiendo de la época. Entonces tú agarras ese libro y ahí sí es que ya te ubicas porque tiene hasta dibujos, muñequitos, todo. Entonces ya uno mira qué era, el por qué estaban haciendo. Lo que tú acabas de decir, lo de la levadura, no les daba el tiempo, pero también simboliza que nosotros no podemos ser como los apresuró a salir y la levadura no les dejó, y todavía los judíos lo celebran como tú dices, actualmente lo celebran así. Entonces es eso. Pero entonces si uno se va a una fuente, en Google, cualquier cosa, no todo lo que salgan ustedes a la calle cuando tengan hambre es alimento. Que ya sale mucho estudio, digamos, de los testigos de Jehová y de No hay otros nada. pastores que han hecho, digamos, estudios de acuerdo. Yo lo digo porque es que yo los he encontrado, esos estudios. Cuando yo no tenía la Biblia, hay muchos estudios de los testigos de Jehová y pues ellos transgiversan la palabra, no la ponen como nosotros la conocemos. Entonces, por eso a veces se daña como el mensaje, como realmente es en Google. Y hay muchas sectas. Exacto, no solo eso, Hay sino muchas sectas extrañas que hacen que esos agarran un estudios y versículo salen. Ustedes lo confunden esa uno y yo. O sea, mejor ya por lo menos, ustedes que tienen la de Spurgeon. Sí, yo puedo compartir algo. Yo saqué un comentario de lo de Spurgeon del estudio de ese, porque Beata me marcó y dice que cuando más se diferencia la iglesia del mundo en sus acciones y sus palabras, tanto más verdadero será su testimonio para Cristo y más potente será su testimonio en contra del pecado. Ese es el análisis de ese estudio que hizo Spurgeon. Yo pasé todo lo que Spurgeon puso y pues obviamente nos deja ver cómo había una mancha de pecado y esclavitud por el pecado del pueblo. El Señor lo saca y testifica en un momento a Cristo, y esa relación que él hacía nos mandaba Juan 6:53, que es necesario celebrar la Santa Cena, que hasta hoy comprueba la ciencia de la historia que el pan y levadura se usa en la Santa Cena, tipificando el cuerpo de Cristo, y el vino de uvas, la sangre del Cordero de Cristo, que es lo que nos salva de la muerte. También entendiendo que la muerte no es solamente física, sino también espiritual. Pues como eso. Y digamos de ese comentario de Spurgeon, ¿tú cómo lo entiendes? Eso que habla con respecto a la iglesia y el mundo, esa diferencia. Impresionante a mi manera de aplicarlo y de entenderlo. Exacto, eso me gusta. Él muestra claramente, no solamente a mí me va a identificar lo diría yo, la cantidad de cosas que yo pueda escribir, sino realmente lo que hago, cómo lo ejecuto, mi manera de escuchar y procesar lo que Dios me pide que haga, porque Dios sí nos pide que hagamos cosas, pero no cosas extraordinarias de pronto para alcanzar metas, sino para cuidarnos a nosotros mismos y poder seguir su guianza. Es lo que yo entiendo. Obviamente yo no podría dar un testimonio de fe frente al pecado que normalmente a nosotros nos acorrala en el trabajo, y digo nos acorrala porque es fuerte. Por ejemplo, hoy a mí me cuestionaron por ser cristiana, y pues dime a quién no se levanta en ira de pronto o en situaciones de decir, ay, o sea, por esto no tendría por qué tildarme o hacerme ser diferente, pero entiendo de que sí soy diferente y justamente se está viendo y se muestra, porque si no, no habría ningún tipo de ataque. Y mi reacción tal vez hubiese podido ser de igual a igual con vulgaridades, groserías, pero en un momento es tomar la autoridad que Dios nos da y decir, no, esto no tiene nada que ver con mi ética laboral, es un ejemplo que pongo a lo que yo conozca de Dios, y para mí Dios es la verdad, simple, así de sencillo, pero no tendría por qué, como dice vulgarmente, sacarlo al baile, que porque soy cristiana tenga que actuar diferente o ceñirme a los gustos de mis compañeros y no les lleve la idea. Entonces justamente hoy cuando tuve esa discusión yo pensaba en el comentario de Spurgeon, yo decía, Señor, ayúdame a hacer ese testimonio del que Él nos habla para poder resistir al pecado, porque fácilmente podríamos caer en el que de juego, le sigo la carrera y el juego a la persona. De pronto así fue como lo pude incluso hoy aplicar dentro de todo. Genial. ¿Puedo decir un dato de lo que pasó en Estados Unidos? La forma de estudio, no, la forma de estudio de lo que estamos hablando de Moisés, del histórico. Es muy importante ponernos a estudiar también otras culturas, o sea, las que estaban como cerca a la época, porque lastimosamente la Biblia es un libro muy pequeño y es la única historia que tiene Israel. Esa es la historia de Israel. Y para bien o mal,
han hecho que la Biblia sea como un libro tomado como ficción, como un burla, ¿sí? Pero ustedes miran y es historia que le pasó al pueblo de Dios, y es muy poca la historia, entonces muchas veces uno tiene que buscar a otras culturas. Digamos, que tú dijiste eso de que se decía que no existía, entonces a mirar rápido, y en Akenatón o el faraón segundo, ¿cómo que se llama ellos? Ramsés II, sí habla de Moisés, entonces no lo dice tal vez la historia hablando directamente de él, pero sí lo dice en otras culturas. Entonces es muy bueno tener en cuenta porque la Biblia es muy pequeña. Digamos, China tiene mucha historia porque fue un imperio, y cuando fue imperio fue muy organizado y siguen en la misma tierra. En cambio, Israel no ha tenido tierra y muchas cosas han perdido, entonces no tenemos historia tanta como quisiéramos. Entonces, digamos, es importante, es un dato nomás, porque muchas veces leyendo no dejemos que los comentarios de algunos historiadores afecten nuestra fe, porque que ellos digan que no existió no significa que no haya sido así. Entonces hay que estudiar mucho culturas aledañas Exacto. a Moisés. Es que en Egipto está la prueba, y cuando ellos narran lo de las plagas, empiezan a narrar, dentro de los escritos narraron prácticamente todas las plagas, pero ellos quitaron una, la de los primogénitos. Ellos no le dan valor a la de los primogénitos porque para ellos eso era demasiado humillante, porque es que Egipto era una potencia. Porque Y ellos para eran ellos, dioses. exacto. Ellos eran dioses, Y por eso quitaron esa fue parte, o sea, muy hablaron dura de esa normal, plaga. pero la de los hijos taparon, disminuyeron, como le restaron importancia. Por ejemplo, ahorita con el seminario de Samuel Pagán, que ese señor es tremendo. No, ese anciano es de verdad un privilegio. Por ejemplo, estudiando los nombres de Dios, el nombre que estamos estudiando nosotros, el nombre él. Ese era un nombre que también muchas culturas copiaron, y es importante entender cómo las otras culturas que vivían cerca de Israel, pueblos aún paganos, daban ese nombre a sus deidades, aunque Dios siempre, el Dios soberano, se muestra en amor, en poder, en superioridad, en supremacía, pero cómo las culturas que estaban alrededor también trataron de copiar eso. Es importante entender también ese contexto histórico, porque uno, digamos que entendiendo eso y estudiándolo, uno se le amplía más el panorama. Ahora lo que Angélica hace me parece súper, ¿cómo lo dijéramos? O sea, esa honestidad con que ella nos cuenta su historia es súper chévere, porque es impactante ver que todo lo que uno aprende lo tiene que llevar a la práctica. Hay que pasar por el método arqueológico, entender la historia, entender quién es Dios en medio de esa historia, ¿sí? Entender a lo largo de la palabra qué habla o qué me explica en la Biblia de ese tema que estoy estudiando. Y luego, después de entender eso, que es sencillo, con el tiempo ustedes lo van a aprender a hacer como más práctico, más ágil. Por último, ¿cómo aplico esto en mi vida? ¿Cómo lo aplico? Somos ¿Cómo diferentes. tengo que hacer algo diferente? Tengo que ser así. Estamos viendo tiempos de verdad muy en extremo complicados. Tiempos de persecución, estamos viendo persecución. Abiertamente promueven toda la agenda de los LGTBIQ+, o X o lo que sea, Dragon Ball Z y lo que salgan, lo que sea. Todo eso se promueve, y cualquiera que mire con malos ojos o se resienta si hay un acto de extrema demostración de afecto, las personas tratan como de evadir, porque por lo menos para uno es repulsivo, es aberrante, es una aberración. O sea, ver dos personas de su mismo género, para uno es aberrante. Ya cuando uno tiene a Cristo dentro de su corazón y en su vida cambia, y ya uno empieza a ver las cosas de una manera diferente. Uno dice, pues pobrecitos, están engañados, que falla, pero también hay ese repudio y ese rechazo, porque uno dice que es algo asqueroso. Miren, nunca, por más de que una mujer quiera ser fuerte y ser berraca, uno puede levantar cosas, uno puede hacer muchas cosas. Nunca vamos a ser hombres. Nunca, uno por más que quiera, uno se esfuerza, uno puede hacer mil cosas, pero por más que uno quiera, uno nunca va a tener la fuerza que tiene un hombre, jamás. Es imposible.
porque Dios nos diseñó. La estructura ósea, muscular, física de una mujer es totalmente diferente a la de un hombre, por más fuerte que la mujer sea. Uno puede hacer cosas, uno levanta, uno mueve. O sea, yo me considero una persona muy fuerte frente al dolor, cuando me enfermo. O sea, de verdad, Dios me ha dado como esa gracia, esa fuerza para recoger, para alzar, para mover cosas. Pero hay puntos donde uno dice, yo eso no lo puedo hacer. Y ve uno un hombre como hace lo mismo. La vez pasada pedimos un envío de la casa, un aparato eléctrico, y sale yo bajamos y dije, bueno, esto pues supuestamente las especificaciones no bajemos. Cuando yo lo miré al señor y yo dije, no, pues es que estamos las dos, y dice, no, yo les ayudo. Y él lo levanta con una facilidad, la agarra de esas, sunchos, ¿se llama eso? ¿Sunchos? La caja envuelta en una caja grande y levanta el todo y lo sube por las escaleras y ya, o sea, sí se cansó porque se fatiga la parte, el hombre se fatigó, pero ya, yo sola no hubiera podido hacer eso, Sara sola tampoco, entre las dos tampoco. Y ese día pensé y dije, es imposible, hay lesbianas y quieren desvestirse de macho y quieren peluquearse como un hombre y hablar diferente y ser bruscas, por más que se esfuercen nunca van a poder ser hombres, no pueden, no pueden. De igual manera, vi un muchacho caminando y con su bolso y tratando de ser lo más femenino del mundo y caminando y con la maletica y tratando. Y yo decía, no puede ser mujer, o sea, por más de que él se esfuerce, por más de que el tipo hable, él no puede ser una mujer. Su esencia sigue siendo un hombre, es un varón, es un hombre. Entonces, si me explico, o sea, son cosas que nosotros debemos entender en este tiempo más que en cualquier otro tiempo. Antiguamente toda civilización, ustedes las estudian, todas por la Biblia y por la historia, ustedes van a estudiar civilizaciones homosexuales, civilizaciones que se iban al piso cuando abiertamente ellos adoraban el homosexualismo. Pero desgraciadamente ahorita, es que no es un solo país, no es una sola cultura, es que los griegos, que los romanos, que era así. Ahorita es una cosa, y puedo decir la palabra, lo voy a decir, es una desgracia. Es una desgracia. Es una moda mundial. Va en contra de la gracia de Dios, es una desgracia completa. No es solo una cultura, no es solo un país, es que abiertamente usted mira es que por todo lado, inclusive en las culturas orientales donde la gente era como tan, ¿cómo se dice? Respetaban a los ancianos, como tantos principios, de tanto respeto. Ahora esos muchachitos parecen niñas. Se levantó una cultura de que son como bandas coreanas, ¿verdad? Y parecen niñas o niños, o sea, es una cosa rara para que la gente, y ustedes lo miran, pero por la calle yo iba caminando así, tenía que hacer algo y estaba así rapidísimo pensando lo que tengo que hacer. Cuando me estrellé con una persona, por un momento pensé que, niño, que así ¿qué es eso? Si no hablan, no me doy cuenta, porque hasta, en serio, yo dije, es un hombre. Qué pena. Es una cosa horrible. Es una cosa horrible. De lo que más el diablo ha atacado en este tiempo es la identidad. Y ahora, si un cristiano no tiene identidad de cristiano, por la palabra, sin identidad no hay nada. Entonces, nosotros tenemos que usar este método para estudiar la palabra. Yo no puedo andar, es que también tenemos que zafarnos de esta idea tan absurda de que el devocional es, me voy a mi devocional, no me molesten, esperen un chao, voy a mi devocional, llevo mi Biblia, mi cuaderno, me espero. Y ese es mi devocional. No es solamente, y salen del devocional a echar madrazos, a mirar rayado, a mirar la gente mala, a golpear todo, a ser groseros, irresponsables, mediocres, perezosos, gente que se le pasan las 24 horas del día y no hacen nunca nada, gente que no progresa, gente que mediocridad. Lo que creo que lo estaba diciendo Angélica, la aplicación, lo que ella decía en cuanto al trabajo, eso no tiene nada que ver con mi ética profesional, laboral. O sea, una cosa es mi creencia, mi credo. Pero hay muchos evangélicos y cristianos que se escudan de ser evangélicos y cristianos y andan con el hermanito gloria a Dios, aleluya, para ser mediocres en el trabajo, en la universidad. Ay, es que yo no vengo, llegaban tarde el sábado al trabajo, y no, es que tuve vigilia. ¿A mí qué me importa? O sea, perdónenme, yo como empleadora, entonces, ¿a mí qué me importa?
O sea, no, yo soy cristiana y soy pastora. Y yo decía, ¿y qué me importa? Ay, pero ¿cómo así? Que a mí no me importa. Tenemos un horario, yo soy cristiana y yo sé que es estar en una vigilia. Yo sé que es estar en una velada. Yo tuve personalmente que asistir a veladas entre semana. Entre semana. O sea, tuve una persona, una líder, una mujer que era una bendición, que cuando me tocaba con ella sacar encuentros, le daba por hacer veladas entre semana. Y uno en eso lo que era, uno las hacía entre semana. Yo tengo el recuerdo vivo de salir de la casa de ella por allá en Techo, cerca a Plaza de las Américas, salir con todas las guías, todas las mujeres niñas de 16, 17 años. Salir todas de la casa de ella a las 6 de la mañana, ya cuando era de día, así salíamos todas en grupito, a agarrar bus, ir a mi casa, bañarme y agarré para el trabajo. Esa es la imagen. Yo tenía 16, 17 años ahí. Y veladas entre semanas. Yo sé que es ayunar 3 días, ayunar 40 días, vigilia, yo sé todo eso. Pero eso nunca me impidió a mí ni cumplir en la iglesia, ni cumplir en mi casa, ni incumplir en la universidad, ni incumplir en el trabajo. Y mucho menos ir a decirle a mis jefes que eran abogados, doctores, políticos, ir a decirles, ay no doctor, discúlpeme, esta noche tuve vigilia. Ay no doctor, discúlpeme, es que soy tan débil porque estoy en ayuno. O sea, ¿qué es eso? Primero que van a decir esos cristianos, esos evangélicos son unos mediocres perezosos, no les gusta es trabajar, es lo primero que dicen. Pues yo decía, nada, antes, ¿qué dice la Biblia? Usted ayuno, lávese la cara, peínese, maquíllese, arréglese, mejor dicho, que nadie se dé cuenta. Usted ayuna en secreto, a nadie le tiene que importar lo que usted, ay, estoy ayunando, a la gente no le importa. Yo en vigilia, no, a la gente no le interesa. Tiene que cumplir uno, todo, o sea, es una responsabilidad uno. Sí. ¿Sí o no? La ética no tiene que ir en controversia, lo que acabo de decir, Angélica, por eso me parece espectacular. Nosotros, pues, la Biblia se estudia así, pero no es de que yo hago mi devocional entonces y salgo a ser un mediocre y a escudarme en la Biblia. Es que en las iglesias, como decía Miguel Arroyo, como lo decía el amigo de Nicolás Edgar Escobar, de verdad, en las iglesias hay mucha hipocresía. Hay más hipocresía en las iglesias que afuera. La gente muestra una cosa que no es, y es que nosotros no estamos para vivir una religión, sino para vivir una relación con Dios. Entonces, el devocional es que yo agarré mi Biblia, leí, estudié, salgo como dándome la de muy espiritual y el resto del día soy una porquería de ser humano. No. Spurgeon habla algo que me parece espectacular. Y ese fue un mentor, o sea, de mis mentores, de los primeros libros que yo leí recién me hice cristiana, Spurgeon, por todos los foros nos lo inyectamos. Pero aprendí algo de lo que es tener una vida devocional. Vida devocional. Vida devocional. Yo termino mi tiempo, que yo sí tengo que tener una disciplina para leer y estudiar la palabra. Sí la tengo que tener. ¿Ah? La tengo que tener. Pero vivir una vida devocional es que todo el tiempo. Es que tú todo el tiempo estás conectado con Dios, con la fuente de vida. O sea, es que yo no puedo... O sea, como decir, corto relación. Tú no sales de la casa, eres casado en la casa y sales y luego ya no te olvidas de que tienes un mujer, no, tú sigues casado. Ahí. Claro. Sigue la persona, hay un compromiso. Y se acaba tu jornada laboral y corres a tu casa. Hay un compromiso, a uno no le puede olvidar eso. Pues yo no puedo salir a trabajar y dejar a Sara y olvidarme de que ella es mi hija. No, yo tengo un compromiso en mi hija, hay una relación de compromiso, o sea, con Dios hay una relación, yo no puedo salir del devocional a hacer una porquería de ser humano y poner como si sacara de religioso de milloncito. Digamos, en un caso, un estudio de estos se puede compartir de una vez o hay que filtrarlo por algún lado. ¿Cómo qué? Digamos, yo hago esto, sí, lo voy a compartir en mi familia. Sí, se puede hacer de una vez. Sí, claro. Claro, si tú aplicas, si buscaste las fuentes correctas, claro que sí. ¿Vas a hacer célula? No, pues No, hermano, ¿por qué no hace su célula? Ahora dice Freddy, Sí, hágase la célula, yo creo que ya es hora que ustedes ya los churros 80 para Cristo. Sí, claro. no, me refiero a hacer, digamos... Primero, digamos, en este caso toda enseñanza, si ustedes han visto toda enseñanza, se usa todo eso. O sea, obviamente uno ya hace resumen, porque por decir de todo lo que yo estudio, en
en una hora no alcanza uno a compartir todo, pero se hace como el compendio. Por eso llevamos como 2 reuniones hablando del nombre, ¿o 3? Dos. 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 Y todavía vamos a seguir hablando el nombre de él. O sea, no se puede tocar lo más, y dependiendo del público, si tú le vas a enseñar a niños, pues tienes que agarrar eso y tener la habilidad de enseñarle a niños. Y si es gente adulta, de una manera, y si es de tu familia, pues... 25 minutos publicado. ¿Qué? Y libra. Y si es de tu familia, ya toca ya... Con tabla. Sí, con una tabla. Listo. Voy a decirles una vez cuál va a ser la próxima tarea. Pastora, que tenés que hacer una duda. Dime. La misma que te pregunté. Es que tú al inicio dijiste que hay un orden, ¿sí? Y que la final es la devocional. Pero normalmente por cuál arrancas, por la historia, Sí, por la arqueológica, sí. y luego sigues por la comparativa. Ahí Y voy la a- teología. La teología va llegando, me va llegando todo el tiempo. Era eso. Y de última es la devocional. La tarea va a ser, como es largo, lo que vamos a leer ahorita, la tarea es la aplicación del bosquejo teológico que vamos a ver a continuación. ¿Qué van a escoger ustedes? Lo que se les dé la gana, lo que quieran, lo que, obviamente, del tema que vamos a hablar, porque después me sale por allá con otro tema, Apocalipsis, El bosquejo de tema. el rapto, La aplicación del bosquejo teológico de qué? que vamos a ver ahorita en clase. Ok. Del libro de Génesis. Vamos a ver un bosquejo teológico del libro de Génesis. Como vamos a tocar tantos puntos, tantísimos puntos que vamos a estar mirando, les voy a pedir que tengan la Biblia a la mano para que la tengan por ahí cerquita, porque vamos a dar una mirada rápida del libro de Génesis. Vamos a hacer una panorámica de Génesis. Pero entonces, como hay tantos temas en Génesis, ustedes de la amplitud de temas de Génesis, van a escoger uno de los temas y van a sacarlo en aplicación personal. Entonces, como ya saben ustedes cómo se hace un estudio, entonces ya lo van a sacar en aplicación personal. Obviamente que incluya los 4 puntos que acabaron de aprender. ¿Está claro? Pero entonces no es todo Génesis, porque ahí sí es que no acabaría, pero todavía en 8 días, por ahí un año. Es la misma tarea, solo que yo ahorita no les voy a decir de tal a tal versículo, de tal libro. De Génesis ustedes van a escoger solo de Génesis una parte, puede ser un versículo, que yo creo que con 1 o 2 versículos que ustedes escojan de Génesis va a ser más que suficiente para que hagan toda la parte arqueológica, teológica, comparativa y aplicativa. O sea, con unos 2 o 3, ya, claro que si alguno quiere escoger un capítulo entero, puede hacerlo. No es imposible. Pueden hacerlo desde que busquen aprender cuál era el contexto, qué se estaba aconteciendo en el momento, todo lo que ustedes aprendan de Dios, que hagan como una especie de exégesis, una comparación con otros textos, y por último, que digan cómo lo van a aplicar sobre su vida. Amén, porque es que Génesis es muy amplio y tiene muchísimas cosas, pero hay un común denominador en Génesis. Se habla mucho de lo que es misericordia de Dios, ¿sí? Y se habla también mucho de lo que son las malas conductas y el mal comportamiento de la gente, que básicamente que son temas como generales en toda la Biblia. Entonces, bueno, vamos a arrancar antes del bosquejo, vamos a arrancar por un panorama general, ¿listo? Entonces me ponen por ahí de título, Panorama de Génesis. Este no es el bosquejo, escuchen bien, este es apenas el panorama. Subtítulo, personajes principales. Vamos a sacar los personajes principales del libro de Génesis. Entonces, como quieran, A, B, C, D, E, F, G, H, I, si quieren. ¿Listo? El primer personaje, Adán. El segundo personaje, Eva. El tercer personaje,
importante, Noé. El siguiente, Abraham. Siguiente, Isaac. Jacob, José, que podría terminar con José, pero terminamos con Efraín y con Manasés. Jacob. José, Efraín y Manasés. Entonces me van a decir ustedes, pero ¿dónde está Séfora? ¿Dónde está Jeff? Estamos hablando de los personajes principales, los de mayor trascendencia o mayor texto histórico. Cuando se habla de un personaje principal es el que más intervenciones tiene. ¿Y por qué Moisés no? Básicamente. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos conectados. Ah, listo, muy bien. Principales acontecimientos, otro título, otro subtítulo, perdón. Si traen los colores, si hacen los títulos con otro color, ¿sí? Que por ahí al final, antes del final del último parcial voy a pedir los cuadernos para revisarlos, a ver cómo están haciendo la... Principales acontecimientos. Entonces vamos a arrancar. Está primero la creación. A, creación. B, creación del hombre. C, caída del hombre. D, el diluvio. El pacto con Abraham, el siguiente. El viaje de Abraham hacia Canaán. Diluvio, en el diluvio. Tenemos primero la creación del hombre, la caída del hombre, luego viene el diluvio, luego el pacto con Abraham, el viaje de Abraham hacia Canaán, y luego sigue, por último, la familia de Jacob en Egipto. Ahí ya se cierra. Ese es un panorama general. Ahí tenemos personajes principales. Tenemos 9 personajes principales, ¿sí los anotan? Yo no sé cómo escribe, yo no sé cómo se escribe. Ah, es zurdo. Escribe sin ver. Escribe sin ver, escribe Jacob, ¿sí escribe derecho? ¿Sí? Oiga, sí le queda bien. Listo. Digamos acá tenemos un panorama general del libro de Génesis. Tenemos unos personajes que son los personajes principales y tenemos unos acontecimientos también principales. Ya listo, leyeron Génesis. Tienen una idea ya más o menos del libro de Génesis. Vamos a ir al bosquejo teológico. Este es el bosquejo teológico del libro de Génesis. ¿Título? Sí. Lo anterior era un panorama y el panorama se dividió en 2 cosas: personajes principales y acontecimientos personales. Es el bosquejo teológico. Sí, si pusieron títulos, que él hace falta como un tablerito. bosquejo teológico. ¿De Génesis? En el anterior punto era panorama de Génesis, título principal, y el subtítulo era personajes y acontecimientos. ¿Sí estamos juiciosos? Bosquejo teológico. Listo, ahora sí vamos para el bosquejo teológico y necesito que me hablen las Biblias De Génesis, sí. de Génesis. Este bosquejo no lo vamos a hacer con todos los libros del Antiguo Testamento porque si no es que no vamos a acabar, pero La Biblia en Génesis. me hablen la Biblia en el libro de Génesis. Sí. Bosquejo teológico de Génesis.
Ese es el título principal y de esto va a ser la tarea, de los temas que vamos a tocar a continuación. Entonces, por favor, pongan 1, creación en mayúscula, 1, número 1. Háganle una, ¿cómo se llama? Medio paréntesis, ¿cómo se llama cuando uno cierra? Eso, el 1 y le ponen una con un corchete. Creaciones. O una bolita, encierren en una bolita. Una es creación. 1, pónganle creación en mayúscula. Sí. Esto va desde el capítulo 1 guión al 3. La creación está contemplada en el capítulo 1 hasta el 3. Entonces debajo de esto me van a poner otra bolita o una corchetica, como no sé cómo se llama esa, medio paréntesis, como quieran llamar. Cosita, comillita, bueno, ustedes me entienden. Contenido dentro de la creación. Sí, muy bien, gracias Anchi. Creación del universo, sí, es que quisiera tener un tablero. Creación del universo. Entonces, como tenemos la Biblia abierta, vamos a mirar el capítulo 1, versículo 1. Vamos a ubicarnos ahí. Todos vamos a estar mirando la Biblia. Vamos a estar mirando. La que quieran. Yo estoy en la NBI. Entonces dice el versículo 1 que dice. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ok. Entonces acá estamos mirando la creación del universo. Y habla que fue el principio de todas las cosas, por lo menos de las cosas que usted y yo conocemos. Porque no sabemos de ahí para allá qué más cosas haya, porque el universo es inmensamente grande y no sé cómo, la verdad no puedo limitar. La vastacidad de Dios. O sea, es impresionante. Hay muchas otras cosas. Estamos limitados. Nosotros entendemos por la palabra lo que estamos viendo, lo que ha sido creado. Entonces se habla del universo, capítulo 1, desde el verso 1. B. Creación del ser humano. Vamos a ir al capítulo 2, verso 7. Creación del ser humano. B. Capítulo 2, 7. ¿Qué dice? Y Dios el Señor tomó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, ¿qué dejan en eso? 2:7. Se está hablando, y ustedes miran en sus Biblias, por lo menos las Biblias traen unos títulos, quiero que le presten atención al título que hay arriba del verso 5, Adán y Eva. Cuando se habla de la creación del hombre, se está hablando, De los dos. sí, de la raza humana, porque es que De uno solo no vamos solo. a decir ellos, ellas, ellas, no, o sea, Es un solo. todas, todos, todes, o sea, eso es absurdo. Se sobreentiende, Eso es satánico. se sobreentiende que cuando se habla del hombre se está hablando del género humano, o sea, es a nivel general, no es que yo sea machista. Eso no Sí. solo. Eso es, y además al crear al hombre ya creó al crear al hombre ya creó en sí mismo a la mujer, porque la mujer estaba guardadita dentro del hombre, los creó al tiempo, los creó al tiempo, los creó al mismo tiempo, la raza humana. Entonces estamos viendo ahí, sopló y dice que el hombre o el ser de que era barro se volvió un ser viviente, ser viviente. Cuando se le da el nombre a Eva, su nombre traduce, el hombre es un ser viviente y Eva es dadora de vida. O sea, disculpen caballeros, ser viviente y dadora de vida. Ser vivientes, dadoras de vida. Disculpen. No, doctor, gracias por apoyar mi talento. ¿Listo? Entonces, ese es el primer punto. El punto 1, el que corresponde a la creación, y eso corresponde al capítulo 1 del 3. Bueno, ahora, dejen un renglón o dejen un espacio para que no hagan un sancocho ahí. 2. Decisión y consecuencias.
decisión y consecuencias. Esto va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11, la decisión y las consecuencias. Este también debería ir en mayúscula, como para que le hagan diferencia, pongan de otro color, no sé. Capítulo. Sí, del 3 al 11. Contenido dentro del segundo. Sí, muy bien. Contenido dentro del segundo, sí, muy bien. Pecado y consecuencias personales. Lo que es el pecado y las consecuencias personales, y esto va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4. ¿Por qué el 3 está arriba y abajo? Porque hay una parte que remata con lo de la creación y la última parte ya es cuando el hombre falla. Vamos a ir al capítulo 3, como tienen ustedes ahí su Biblia. Y si usted está de pronto conmigo en la Reina Valera o en la NBI, hay un título en el capítulo 3 que le han dado los que organizaron las divisiones de la Biblia. ¿Cuál es el título? Yo tengo la caída del ser humano. La caída del ser humano. Entonces vamos a mirar el versículo 1. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Y luego, ¿qué dice el versículo 3? Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces acá ya nosotros entramos ya de plano en el capítulo 3 a ver que la serpiente, aunque fue creación de Dios, la mujer, creación de Dios, había una malicia inmersa en la serpiente, una astucia, una malicia. Y esa es la misma malicia y astucia que corresponde a las personas que incitan a la rebeldía. Porque básicamente lo que ustedes miran ahí es que la serpiente, en su astucia, lo que está es picando, provocando a Eva para que caiga en abierta rebeldía contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué rebeldía? Porque Dios había dado una orden y la orden era no toquen este árbol, no lo coman, no coman de este fruto. Y la serpiente con su astucia empezó a tirar el anzuelo, y es complicado porque fue la tentación de querer probar, de querer sentir, de querer saber algo que no era el momento ni libertad de ellos tener para hacer eso que ellos querían hacer. O bueno, acá en el caso de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy parecido, lo que hizo la serpiente es muy parecido a lo que hacen muchas personas cuando están pescando. ¿Cómo pescan? Generalmente pescan con algo que es comida para el pez. Y es triste que el pez está recibiendo comida de aquel que luego se lo va a comer, o lo va a vender para que otro lo coma. Y eso es lo que pasa, porque esa fue digamos que esa fue la tentación que le pusieron a esta mujer. Entonces, eso está en el capítulo 3, rápidamente miremos. Estamos hasta el 4, sí, muy bien, vamos a mirar el 4. ¿Qué ven ustedes del título ahí? Caín y Abel. Ok, como la Biblia es digital, ustedes se pueden volver al capítulo anterior rápidamente. Miren el verso 21 de Génesis 3. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. El 23 ahora. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Tremendo esto. ¿Ah? Acá estamos viendo lo que es una decisión y una consecuencia. Allá nos adelantamos y vimos a Caín y a Abel. A ver,
Es tan tremendo esto porque el Señor Dios creó al hombre para que el hombre fuera Señor sobre la tierra, sobre la creación. Es decir, la tierra le iba a producir al hombre. El hombre tenía que cuidarla, el hombre tenía que cultivarla y cuidarla, pero era un trabajo muy diferente. Era un trabajo más suave, de más cuidado, de más cultivar. Era algo más sencillo de hacer, era más de cuidado. Pero en este punto, en el versículo que acabamos de leer, habla de que el hombre es expulsado. En primer lugar, es expulsado del Edén. No hay todavía un lugar fijo, geográficamente hablando, no lo hay. Hay mucha especulación en cuanto a esto. Unos dicen que aquí y allá, pero no hay como un lugar específico que nos diga por geografía. Hay muchas cosas, pero hasta que uno no tenga algo claro, uno no puede decir es aquí o es allá. Lo que sí es claro es que en el Edén había un paraíso, era un paraíso, y que por causa de la mala decisión que el ser humano tomó, fue expulsado de ese paraíso. Pero luego en el verso 23 nos amplía más lo que está pasando, y este dice que al ser expulsado, dice que el hombre tiene que trabajar la tierra de la cual él había sido hecho, es decir, la tierra de la cual él salió, la tierra a la cual él tenía que enseñorear, gobernar. Esa tierra se convirtió de una u otra forma en su esclavo. Ahora, ¿qué pasa en Cristo? Voy a hacer como un pequeño paréntesis acá. En Cristo se redimen y tenemos autoridad para que estas maldiciones sean redimidas, porque nosotros ahorita vivimos por la gracia. Es decir, la tierra o el trabajo ya no tiene que esclavizarnos ni enseñorearse de nosotros. Al contrario, nosotros tenemos la autoridad para enseñorearnos de las cosas que están en la tierra. O sea, no es el trabajo el que tiene derecho de enseñorear. Esto era bajo Adán. Sí, bajo Adán había un yugo de esclavitud sobre la raza humana. Bajo Adán estaba esta consecuencia. Pero en Cristo yo tengo la autoridad para tener una mejor, ¿cómo le decimos?, calidad de vida, donde mi trabajo no va a ser tan complicado, porque decía que la tierra iba a producirme unos cardos y espinas y que iba a ser más complicado. No, por la gracia, aunque hay que trabajar, porque quien no trabaja no puede comer y no tiene derecho a comer, pero por la gracia el trabajo ahora es diferente y me permite disfrutar una abundancia y una calidad de vida. ¿Amén? Amén. Eso es lo que enseña la palabra. Luego, bueno, estamos mirando acá en el capítulo 4 a Caín y Abel. Miren el versículo 7. ¿Quién lo quiere leer? El verso 7. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para apartarte. No obstante, tú puedes dominar. Si se dan cuenta, yo quisiera que alguien meditara sobre ese versículo y nos permitiera dar luz o ver luz sobre esto, porque acá hay una verdad eterna en este versículo. Este versículo encierra muchísimas cosas. Acá se está hablando de alguien que por consecuencia de otros está viviendo también la amargura, la envidia, una pésima actitud, un homicida, una persona completamente anti-Dios, anti-amor, anti-Dios. Pero acá algo que yo puedo ver dentro del mismo versículo es la gracia de Dios, porque Dios habla a pesar de que la persona pecó y falló. Le dice que aunque el pecado está como una fiera lista para doblegar a la persona, dice, no obstante, tú tienes la autoridad para dominarlo. Y vean, aquí Cristo no había venido a la tierra todavía, pero esto es una especie de anunciamiento o declaración de lo que es la gracia y lo que vamos a poder lograr en Cristo más adelante. Aquí obviamente el primer sacrificio tuvo que sacrificar el Señor un animal para poderlos vestir a ellos con pieles. Este muchacho entregó la mejor ofrenda porque también entendió
entendió a Dios, se le agrada. Dios cubrió el pecado de mis padres a través de la sangre. No había, ustedes mismos lo dijeron en su tarea anterior, no había otra forma si no era a través del derramamiento de sangre, lo dijeron ustedes dos, ¿se acuerdan? Lo aprendimos. No había otra forma para tener perdón. A través del sacrificio y el derramamiento de sangre era la única forma. Ustedes lo estudiaron y ustedes lo entendieron. Ahora, este joven acá entendió que era la única manera para él apaciguar la ira de Dios que ya había sido desatada sobre la raza humana por la desobediencia. Y él entendió solamente a través del sacrificio. Pero el otro tipo, una persona que no quiere entender ni entrar en la gracia, hace las cosas de la peor forma. Aún así Dios da un mensaje no solamente para él, sino para todas las personas que han pecado, y es: aunque el pecado está para dominarte, tú puedes aún dominarlo a él. Y es diciéndole: solamente hay un camino. ¿Cómo lo hizo tu hermano? ¿Cómo lo tuve que hacer yo con mi ejemplo hacia tus padres? Solamente hay una forma para doblegar ese pecado, para cubrir esa maldad, esa desnudez, que fue lo que hizo el Señor con ellos. Entonces, listo, acá vamos. Vamos a mirar B, contenido todavía dentro del segundo punto. Ajá. Entonces, en el primer punto que acabamos de ver, en el A, veíamos las consecuencias personales, ¿cierto? Personales. Ahora aquí vamos a ver lo que son la perversidad, o sea, la maldad de la raza humana, y las consecuencias universales. Acá ya vimos cómo esto destruyó una familia, la dañó, golpeó y dio una familia. Un hermano matar a otro, eso dígame, ¿para qué mamá o para qué papá va a ser agradable que un hijo le mate al otro hijo? O sea, eso fue una cosa terrible. O sea, ver esa maldad dentro de la misma casa por causa de la desobediencia es terrible. Esa fue una consecuencia personal de la familia de Daniel. Pero ahorita vamos a ver qué se extendió. Y estamos viendo la perversidad y las consecuencias universales. Y esto está contenido desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9. 5 hasta el 9. Entonces vamos a ir rápidamente al 5. En el 5 ustedes van a ver el título Descendientes de Adán. Vamos a pasar al 6. ¿Qué título encuentran? Ahí encuentran. Ese título nos resume todo lo que hay ahí para abajo. La maldad humana. Entonces, vamos a mirar rápidamente el versículo 9. ¿Por qué Noé fue un personaje principal? Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Por eso Noé es uno de los principales personajes. En el versículo 8 dice: pero Noé contaba con el favor del Señor. Ay, tan chévere, tenía el favor de Dios. Tenía favor. Pero en el versículo 9 dice: ¿por qué tenía el favor de Dios? No era porque simplemente, ay, la gracia, es que Dios mira el corazón. O sea, la gente con esa excusa de que, ay, Dios ve el corazón y andan haciendo una cantidad de barrabasadas, Dios que es el corazón. No, que dice la palabra sobre determinada situación, sobre determinada actitud. Ay, no, pero es que es el corazón. Yo puedo finalmente venir acá y tratarlos a ustedes como el trapo del piso, y yo soy la pastora y vengo acá a tratar a todo el mundo mal, a gritar y a enojarme, a ser grosera. Luego decir: ah, pero qué pena, pues Dios mira mi corazón, Él sabe por qué, o sea, tuvo mal día y mira mi corazón, ¿sí me entiende? Entonces, no, espere, ¿qué dice la Biblia con respecto a lo que usted externamente está manifestando? No, entonces la pastora se viene acá con una pinta, una facha, de esas fachas que a veces la gente usa por allá, de la más desfachatez, de la más imprudente vestimenta, y con la más imprudente vestido acá a venir a enseñar y predicar. Qué pena, muchachos, pues Dios mira mi corazón. Pero pastor, usted no se está vistiendo acorde a una persona que ama a Dios. No sería lo primero que uno dice: no, espere. No, pero es que Dios ve el corazón. No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra sobre esta o esta otra actitud? Entonces vamos a ver. Entonces dice que el tipo era justo y honrado entre su gente. ¿Ustedes saben cuál era la gente de él? Pecadora. Los egipcios, y luego se fue al No, del diluvio. Todavía no hemos ido a Egipto. el pueblo de Eran sodomitas. Era una
homosexual. Era un desorden de gente. Genocidio. Pues acá más adelante nos lo dice, no era un hombre justo y era honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Luego el versículo 11 me dice, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Y es cuando lo manda a construir el arca. 100 años, siempre ya lo Dice, Yo dije una burrada, perdón. todavía no hemos llegado aquí, estamos acá en el diluvio. Todavía no existía. Fíjense ustedes lo que está pasando acá. Fíjense ustedes la situación. ¿Quién era la gente de Noé? Dice que ellos, de continuo el pensamiento de su corazón, Era de continuo mal. era hacer lo que era malo. Se casaban, se daban en casamiento, andaban en borracheras, eran sodomitas, eran desordenadas. ¡Ay, bájate de ahí ya! Eran gente completamente ajenos a la vida de Dios. Ay, hijo, agarra ahí que los está, no los deja tomar con los. Toma. Vamos. Ahorita te doy un premio. Entonces, dice que Dios le empezó a haber creado a la gente porque lo que se movía en la gente era totalmente incorrecto, era gente mala. Dice que la gente había llenado la tierra con violencia. La gente llenó la tierra con violencia. Dice, por causa de la gente, la tierra está llena de violencia. Es que el ser humano es el que se encarga de tirarse a los ríos, el medio ambiente, contaminar, robar. O sea, hay gente que se levanta solamente pensando en hacer lo malo. Por allá salía que día en el noticiero, el City TV, esas cosas que sale una niña, sale temprano, casi noche, a madrugada a su trabajo, a oscuras prácticamente, madrugó para ir a su trabajo una jovencita, y unos desgraciados, casi en pijama, que no duermen por estar haciendo lo que es malo, se levantan pensando hacer lo malo, salen casi en pijama a robarle las cosas a la muchacha, y en el proceso de robarle las cosas la golpean, la tocan, le pegan, la manosean, y aparte de eso la apuñalan. Visten la tierra de violencia, pero ¿quién? Es el ser humano que es malo. Y lo mismo, o sea, la misma maldad se estaba viendo en el tiempo de Noé. Por eso Dios, sinceramente, todo lo que está pasando ahorita es juicio de Dios, principio de dolores. Tantos terremotos que están temblando en lugares donde antes no había catástrofes de la magnitud que ahorita estamos viendo. Guerras, rumores de guerras, ecumenismo está elevado al 100%. Estamos viviendo como en la generación de Noé. Gente que piensa totalmente en hacer lo malo todo el tiempo están pensando en lo malo. Lo que estamos viendo, que se le dio armas, esos chismes tan absurdos del presidente de Estados Unidos, que ese complot, esas cosas, todas esas cosas que están haciendo, guerras, rumores de guerras, pestes, enfermedades, hambre, la riqueza está mal distribuida, mucha gente con muchísimo, demasiado en exceso dinero y otros en extrema pobreza, iglesias cristianas en un desorden impresionante donde los pastores se les olvidó que hay un principio bíblico que al pastor se le manda a vivir cómodamente, pero no en el desmán que ahorita viven, o sea, tanta opulencia, tanto lujo, tanta cosa, no es. O sea, no es que yo tenga envidia, les aclaro, ¿no? Pastor, o sea, estoy hablando de ese tipo de cosas, que quiero una corbata con diamantes también. Me parece tan desequilibrado. Mientras el man se para, perdón, el pastor, disculpen, con la corbata de diamantes, ¿cuánta gente con un solo diamante de eso solucionaría lo del mercado del mes, o de los meses, los niños ahí? O sea, cuántas cosas. Y no, que jet privado, que, o sea, bueno, yo no sé, o sea, bueno, respeto. Pero hay cosas que sinceramente están salidas del contexto de la Biblia. Están muy descabelladas y salidas del contexto. Porque si bien es cierto que el obrero debe tener un salario, es un salario. No es el glotón. No, es una glotonería, es una avaricia, es un desorden.
Es lo que estamos viendo. El nuevo orden mundial se infiltró en las iglesias, llamando esa infiltración o esa estrategia que él usó. El orden mundial se metió en las iglesias usando una estrategia llamada apostasía. Las iglesias fueron infiltradas con apostasía. ¿Saben quién hizo esto? El orden mundial. El orden mundial tenía en su agenda también a las iglesias, porque a Satanás no le gusta que las iglesias crezcan, que la gente se salve, que las familias se restauren, que la gente en vez de ir al infierno se vaya para el cielo. Él no quiere eso. Y el orden mundial, la élite del satanismo, infiltró las iglesias con apostasía, es sencillo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ser santo. Ser santo. Tengo que ser obediente. Entonces acá estamos mirando nosotros en estos capítulos hasta el capítulo 9, estamos viendo todo lo que es la consecuencia universal. Ustedes ya saben la historia, pasen rápidamente el 7, 8. Y en el capítulo 9 ustedes ya encuentran el pacto de Dios con Noé. Ustedes ya saben toda la historia del diluvio, todo lo que pasó. Pero está muy cerca porque Jesús dijo que Como en los días de Noé. dice los tiempos serían como los días de Noé. Y dijo que van a estudiar el contexto y habla todo lo que es Sodoma, Gomorra, las prácticas, todo lo que hay ahora. Es lo que estamos viviendo justamente, es la misma historia. Lo que pasa es que ahora está peor. Y la guerra Somos peor. que está Es peor. se prende con Porque es que llaman a lo Está bueno, más normalizado. está más normalizado lo que es malo. Para nosotros es malo, pero Entonces, para nosotros Nicolás es me malo. contaba la historia de un señor en Estados Unidos que entró a un centro comercial con una camiseta de algo alusivo a Cristo, a Jesús, y entró al centro comercial. Dime. Jesús primero. Entró con su camiseta al centro comercial y por entrar con la camiseta de Jesús primero lo sacaron. Lo sacaron del centro comercial. Lo echaron como si fuera un delincuente. Que por propaganda religiosa lo echaron. Pero a los LGTBI, XY, entran de la mano besándose, no les dicen nada. Y cuidado, los miran mal, se arma un problema. Entonces el Señor se fue con varios miembros de la congregación y todos se fueron al frente del centro comercial, entraron todos con la misma camiseta en solidaridad a orar y allá al centro comercial. ¿Y qué pasó? Los sacaron a todos. Uy, Dios mío. Los echaron a todos. bienaventurado cuando Los echaron a todos. Los muchachos, estén preparados. Estén preparados. O sea, esto que estamos haciendo acá en teología, quiero que ustedes sean conscientes y entiendan que acá nosotros no estamos porque no es nada, tenemos mejor que hacer. Pueden ser un ojo y de nosotros. para el viaje eterno. A cualquier momento hablamos, dice, Uno tiene que estar preparado. O sea, nosotros no estamos acá los martes, los jueves, los sábados, simplemente como para... No tenemos nada más que hacer, entonces prefiero venirme acá porque no sé cuál es el programa de moda ahorita, la novela, no sé, bueno, porque no... ¿Ah? Pero ahorita el sorprendente los reyes. Sí, no tengo nada, no creen que uno no tiene nada mejor que hacer, entonces nos venimos para que mirarnos todas las caras. O sea, no, nosotros acá estamos preparándonos. O sea, no porque usted no tenga nada mejor que porque sí, es cierto, usted estaría en su casa ya embabuchado, ya rascándole el ombligo. Mira, Pero en serio. La cama decía, ven conmigo, vamos a dormir. nosotros estamos acá porque nos estamos preparando y tenemos que ser conscientes. Mire que eso que pasó en Estados Unidos es algo que está muy cerca de nosotros porque acá somos muy copietas, acá se quieren copiar de todas las modas, de todo lo que hacen. Y acá es la misma cuestión. Y es que no demora en ser la misma situación, no más en los colegios, a los niños, como les hablan, los adoctrinan en contra de la cuestión del género. Gente que se hace llamar cristiana y tienen un bebé y le ponen un nombre, ¿cómo se llama? Imparcial, como esa muchacha, la hija de Montaner, Índigo, le ponen para que él escoja y se llaman cristianos y salen, o sea, yo digo, y así mucha gente, pero sí, los cristianos son, que sí, el amor de Dios. Entonces miren cómo están normalizando, está más normalizado lo malo que lo bueno. Y tenemos que estar preparados porque estamos viviendo ese mismo tiempo. Luego en el capítulo 9
9 dice en el verso 18 hacia adelante, habla de los hijos de Noé. Y en el versículo 21 y 22 dice que un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. ¿Dónde se quedó enviringado? En la carpa de él, fue en la casa de él. Pues sí, era su casa, si quería andar en boxer y calzoncillos dentro de su casa es un problema, Sí. su casa, ¿sí o no? Era su Su casa, privacidad. era su casa, pero entraron Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Hay muchas cosas en cuanto a esto y hay muchos historiadores y estudiosos que dicen que aquí lo que ocurrió fue un abuso sexual del nieto hacia el abuelo, una burla del nieto hacia el abuelo. ¿Qué pasó? Salió el arco iris, vino el pacto, él sembró un viñedo y se puso a hacer Noé el jugo de las uvas. Obviamente las uvas fermentadas se mareó, en su carpa quedó desnudo, cayó ebrio, desnudo es lo que dice la palabra. Luego el nieto dice que se llegó a él, tuvo algún encuentro de alguna manera deshonroso y vergonzoso, y el papá, es decir, el hijo de Noé, el papá, vio que su hijo, es decir, el nieto de Noé, había hecho algo ahí y llamó a los hermanos burlándose a contarles, como esos chistes que a veces hacen los hombres, que de verdad es tan molesto, de homosexuales y se tocan en las empresas y se ríen y se pellizcan un glúteo, una nalga, se empiezan a pegar, ese tipo de comentarios, ese tipo de juegos, yo creo que es mejor y menos en un tiempo como este. Ay amiga, ay no sé qué, cosas así como hablando ya de cambiando el mensaje, el lenguaje ya, y empiezan así, y así muchas personas se han ido quedando. Sí, muchas personas se han ido quedando así, entre chiste y chanza, luego tomando, luego el jueguito, luego la cogida, luego, o sea, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Eso es mejor que seamos serios, o sea, es mejor uno guardarse y cuidarse en todo, entre menos cosas de verdad, no en serio, menos en la atmósfera en la que estamos viviendo nosotros, o sea, nadie está exento de cometer ningún error, entonces, por favor, ese tipo de juegos homosexuales no. O sea, no, los hombres son hombres y tienen que comportarse como hombres, las mujeres nos comportamos como mujeres y cada uno jalémosle como el respeto a todos. O sea, sí, por favor. ¿Por qué? Porque yo pienso que, honestamente, yo creo que eso honra a Dios personalmente, por la palabra, lo creo. Y lo digo por la autoridad que me da la palabra. El comportamiento que usted tiene honra a Dios o lo deshonra. Entonces, Dios nos creó varón y hembra. Entonces, cada uno asuma su rol. Porque no está bien visto que una mujer asuma posturas de hombre ni un hombre de mujer, ni lo contrario, o sea, cada uno en su punto. ¿Listo? Entonces vamos ahí. Entonces dice que él salió a burlarse y ustedes saben toda la maldición que cayó sobre esta raza. Se habla de que se busca en línea genética ascendente a los descendientes de Cam y vienen a dar en África. Gente de color oscuro. O sea, de este abuso, de esta maldición que cayó sobre esta generación, usted lo mira por historia, esta gente es la gente que está en África, los morenos, los negritos, la gente de color oscuro. ¿Qué pasa? Siempre en África y por eso el cristianismo en África es de cuidado también, porque hay mucho paganismo mezclado y budismo y santerismo y cosas raras, brujería mezclada, aún lo traen al cristianismo. Y el cristianismo en África es de cuidado porque hay mucha mezcla rara, hay muchas cosas raras. Hay cristianos que uno dice, bueno, pero hay cositas que uno dice como que no es tan bueno, o sea, eso no es tan agradable porque hacen cosas raras. Hacen unos rituales medio extraños, parecidos al culto que hacían Baal, le hacían a Baal los profetas de Baal. Se zanjan, gritan, hacen como un poco de cosas raras y por eso uno dice, Dios es un Dios, es de orden, debe haber orden. Entonces, en África. Y en África ustedes ven que hay muchos bailes, por eso los negritos, si ustedes miran los negritos, siempre sus bailes son como muy eróticos. Ahora, en Latinoamérica tiene un contexto histórico, dicen muchos historiadores que como venían en los barcos amarrados con grilletes, cuando
utilizaban en las labores del día, en la noche volvían y les ponían los grilletes, que cuando estaban ellos encadenados tenían muy pocos espacios en sus noches para congregarse, compartir, lo que hacían era bailar al ritmo de sus instrumentos hechos de animales o de pieles o cosas así, y sus bailes, como estaban amarrados, dicen los historiadores acá en Colombia, como estaban amarrados, lo que más movían era justamente toda la parte de la cadera y la zona pélvica, porque los tobillos por lo general estaban amarrados por el peso de los grilletes. Pero desde África, si usted se pone a mirar todos esos bailes siempre tienen como un trasfondo cultural. Ahora que se han infiltrado hacia ramas como el reggaetón y todo ese tipo de... Esa es otra historia. ¿Sí me explico? Allá en África están los descendientes de este tipo de maldición, y si ustedes miran en África hay hambre, hay mucha ruina, el SIDA, si ustedes van por historia, el SIDA en África, las enfermedades, la pobreza, los niños, o sea, en África hay algunos lugares que son en extremo millonarios, multimillonarios, pero lo que predomina en África es la pobreza, hay mucha pobreza. Entonces, También son muy multimillonarios, pero por explotación. la explotación está mal repartido el dinero. Pero allá sí que está peor porque son muy poquitos los que tienen el poder, hay muchos dictadores también. Bueno, en África, o sea, hasta el día de hoy se ven las consecuencias. Lo que quiero que miren ahorita es que hasta el día de hoy se ven las consecuencias de Cam, del descendiente de Noé, allá. Listo, vamos en el C. ¿Ven? ¿El B no les dije? Sí, BC, la perversidad. Y las consecuencias universales. Eso iba desde el capítulo 5 hasta el 9. Todo lo que acabamos de ver con todo lo que pasó, el diluvio y la maldición que vino sobre Cam. Sí, desde el capítulo 5 hasta el 9 vemos las consecuencias universales. C. Desobediencia y consecuencias internacionales. Esto va desde el capítulo 10 hasta el 11. Desobediencia y consecuencias Internacionales. Sí, vamos desde el 10 hasta el 11. Entonces ustedes miran ahí el 10, todos los hijos, ahí en el 10 rápidamente van a ver la genealogía, los descendientes de los hijos de Noé. Van a mirar el capítulo 11 y ustedes van a encontrar ahí de título en el capítulo 11. La torre de Babel. ¿Y qué fue lo que pasó con la torre? Que ellos quisieron hacer una torre y alcanzar más grandes que Dios. Consecuencias internacionales. Entonces, Cambiaron la lengua. Dice en el versículo 4, dice: luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Buscaban fama, buscaban su propia gloria. ¿Cuál fue el problema? El problema no es que hablaran el mismo idioma. El problema no fue que se unieron con un solo corazón para hacer una gran obra. Cualquiera diría, algo que chévere. Sería una maravilla de la antigüedad. Sí. Pero nunca en su corazón, aunque había unidad, nunca la unidad de corazón era un propósito santo. La alianza era una alianza de la carne y para la carne. Era una alianza que buscaba solamente autocomplacerse y tener fama, ser reconocido. Y aparte de eso, el problema que la motivación era el orgullo, porque querían ser tan altos para ser vistos y querían ser como Dios. Era el orgullo. Entonces, una persona en este punto, ¿cómo se manifiesta eso en la época actual? Cuando una persona quiere ser Dios, se sienta en silla a juzgar a todo el mundo, porque se cree en la posición de Dios, más allá del bien y el mal, el que nunca ha pecado, el que no, todos cometen errores, menos él, todos fallan, menos él, entonces se sienta acá para juzgar a este, juzgar a aquel, ay, terrible lo que terrible esto, o sea, ¿sí? Eso es el mismo corazón de la gente que construía la torre de Babel, es el mismo. Cuando una persona también
toma decisiones por cuenta propia sin siquiera consultárselo a Dios. Cuando se cree demasiado fuerte la persona, que ni siquiera toma un tiempo del día para invocar a Dios sobre su vida, para demostrarle a Él esa obediencia y, sobre todo, dependencia. Entonces, cuando la persona sale independiente, como, yo ya me mando solo, así como cuando los muchachos ya están grandes, yo ya soy solo, yo me mando solo, yo estoy muy grande. Es esa misma actitud de que sale la persona de la casa, ni siquiera se toma un tiempo para decir, Dios mío, no, tener a Dios presente, tener un día de vida devocional. Entonces es la gente autosuficiente, porque el único verdaderamente autosuficiente es Dios. Nosotros no somos autosuficientes, nosotros dependemos de Él. Todo. Si usted nomás casi le quita un dedo a Angélica, a ver si no le iba doliendo ya. Obvio, duele, porque no, por más fuerte que Angélica esté ahí parada, por más fuerte que ella sea, si le cojo el dedo, pues, Dios mío, estaríamos en otra situación ahorita, gracias a Dios no pasó nada. Gracias a Dios no pasó mayor este episodio. Pero somos frágiles, uno se corta y aunque el dedo uno nunca lo mira para nada ni le da gracias a Dios porque el dedito está funcionando bien, el día que el dedito se corta y se la cera ese dedo, no sabe, Dios mío, tengo dedo. ¿Sí? El día que a uno nunca le da gracias a Dios por la panza, algunos más panza, otros menos panza, pero uno anda y nada, no le da gracias a Dios por su panza, pero el día que uno lo ataca una gastritis o un daño de panza, así, oh Dios mío, sí lo siente. Ahí sí se acuerda que hay panza. ¿Sí? A veces somos muy autosuficientes y nosotros somos frágiles, somos débiles. Y fíjense que es la misma actitud que tenía la gente de la Torre de Babel. El problema no era que hablaran el mismo idioma. El problema no fue que estaban trabajando como uno solo, con mucha fuerza, como un gran equipo, no. El problema no era que todos estaban esforzándose para hacerlo más excelente. Ese no era el problema. El problema era el motivo del corazón. El orgullo. Entonces, cuando hay orgullo, entonces vino la consecuencia internacional. ¿Cuál fue? Que sí, finalmente fueron dispersados y empezaron a hablar diferentes idiomas. Ahí es donde nacen los idiomas. Ahí es donde nacen todos los idiomas. Ahí es donde nacen las diferentes lenguas. En la Torre de Babel. Entonces ya, el uno hablaba con el otro, no se entendía. Entonces se buscaban los que más o menos entendían y eso fue creando una ruptura, una división. Entonces, por favor, cuando uno quiere construir algo, sea lo que sea en casa, sea una relación de amistad, sea en la iglesia, sea una empresa, lo que uno quiera construir, todo cuanto se construya, fundamento es Cristo. Nada de que, no es que somos tan parceros, tan amigos, porque a veces lo que une a las personas para construir algo justamente son las intenciones oscuras de los dos corazones que se están encontrando, porque los espíritus se buscan. Los espíritus se buscan. Y lo más teso, lo más tenaz es que los espíritus sí se encuentran. Los espíritus se buscan, entre los espíritus inmundos se comunican. Entonces, para construir cualquier cosa que nosotros queramos construir, ahora, mañana, donde sea, fundamento es Cristo y cuidarnos de que lo que estemos construyendo sea para darle honor a Dios, que demuestre esa humildad, esa dependencia, porque cuando hay esa autosuficiencia, por más de que las personas se entiendan, hablen la misma lengua, tengan el mismo corazón, la misma berraquera, la misma fuerza, el mismo ímpetu para levantar la torre, esa torre en algún momento se va a desplomar, se destruye y las personas van a terminar hablando un idioma diferente y se van a terminar hasta odiando, porque no lograron ponerse de acuerdo, porque lo que los unió, aunque en un comienzo construir algo era bueno, el corazón no era bueno, era incorrecto, por eso las personas terminan separadas. Miren, meditaban algo y se lo comuniqué al pastor, meditaban algo que leí en estos días: lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Sí o no? Ahora, lo que Dios unió. El asunto acá es que ¿qué es lo que une muchas veces amistades o personas? O familia. ¿Qué es lo que une? ¿Qué es lo que une personas? Hombres, mujeres, amigos. ¿Qué es lo que une? ¿Qué es lo que une personas? El mismo mal deseo, la misma soberbia, el mismo orgullo. En el mundo los chinos se buscaban y ustedes los de todos descalzurados, no escuchan la misma música. Todos
ceñidos, mechudos, no todos escuchan la misma música, están por el metal, o son rockeros, o son, sí, como tribus urbanas. Se van buscando, se comunican y se entienden y se van juntando. Sí, hay como una cierta afinidad. O sea, hay una comunicación espiritual, hay una comunicación y una afinidad espiritual. Entonces, ahora, el querer construir algo no está mal, el querer sacar algo excelente, eso no está mal. El problema es cuando el fundamento no es Cristo y lo que yo estoy levantando lo hago con un corazón incorrecto, no para darle gloria a Dios, sino con una motivación de orgullo. Entonces, en ese punto, toda obra que se levante, por más lejos que se haya levantado, se va a desplomar. Los idiomas, ya no hay entendimiento, aunque antes eran los más parceros, aunque antes comunicaban, aunque antes con un guiño se entendían, una levantada de ceja, cambiar el tono de voz, con cualquier cosa, un gesto, ya se comunicaban y se entendían. De repente ya el lenguaje es totalmente opuesto y no se entiende, porque lo que los unió no fue Dios, sino una actitud, un deseo incorrecto. Entonces, eso es de cuidado. Vamos a dejar hasta acá por ya tiempo. Nos falta la última parte del bosquejo teológico, pero yo creo que tienen suficiente como para que piensen y saquen una tarea de lo que hemos leído hasta ahorita.